Vení, te voy a explicar a vos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la clase de análisis clínico. Vamos a retomar las clases. Ya en las clases presenciales que habíamos pasado, si recuerdan, hemos iniciado con el examen general de orina. Ya habíamos hablado sobre en qué consiste, con qué objetivo se hace este examen general de orina. Y si hacemos un recordatorio, habíamos dicho que el examen general de orina es muy importante porque nos ayuda a diagnosticar si hay una infección urinaria o si hay algún problema renal o también extrarrenal, o si el paciente o la persona tiene un volumen, está excretando un volumen disminuido de la muestra de orina. Como si pueden recordar, habíamos dicho también que la muestra de orina es un desecho del organismo, es un desecho de la sangre, ¿ya? Que arrastra o elimina todas las impurezas de la sangre a través de los riñones. Y estos riñones, habíamos dicho de que son unos filtros que nos ayudan para filtrar todo lo que nos sirva y todo lo que no nos sirva a desechar fuera del organismo. Entonces, también es considerado como una vía de excreción de los desechos, ¿ya? También habíamos dicho que dentro del laboratorio, si recordamos, para la toma de muestra que se realiza en la fase preanalítica, es muy importante ya para la calidad de resultados que reportemos en laboratorio. El paciente para este examen general de orina no requiere necesariamente que esté en ayuna, pero sí es muy necesario que este paciente se haga un aseo previo al análisis de orina. Ya, eso quiere decir que si el paciente es adulto, hombre, mujer, tiene que hacerse un aseo solo con agua, no puede utilizar detergente y después secarse con un pañito, no utilizar los paños húmedos. Posterior al aseo, tiene que desechar el primer chorro al inodoro. Luego hacer la recolección en el frasco de orina. Y finalmente el último chorro, desechar nuevamente al inodoro. A eso habíamos denominado chorro medio. ¿Ya? Es muy importante que el paciente haga una buena recolección de esta muestra, porque si el paciente no se hace un aseo previo, entonces podemos obtener orinas contaminadas. Podemos estar reportando presencia de bacterias que están fuera del tracto urinario, ¿ya? Entonces eso nos puede llevar a resultados falsos positivos. Si el paciente no obtiene el chorro medio y directamente obtiene el primer chorro en el frasco de orina, igual podemos llegar a obtener orinas contaminadas, reportar resultados falsos positivos, ¿ya? Entonces, el paciente, por ejemplo, durante la noche está durmiendo, no va al baño a desechar su muestra de orina. Entonces, en el tracto urinario, durante la noche hay proliferación de microorganismos. Y si no tenemos el chorro medio, esos microorganismos van a llegar a obtenerse en la muestra de orina. Y eso nos puede llevar a reportar resultados falsos positivos. Es ahí la importancia que se le debe dar las instrucciones necesarias y adecuadas al paciente para obtener una calidad de muestra para después reportar una calidad de resultado, ¿ya? Posteriormente a la toma de muestra, a la recolección de la muestra, en la fase preanalítica se realiza la recepción de la muestra. También habíamos dicho de que la recepción de la muestra es muy importante. Ya en el frasco debemos identificar
¿ya? El nombre del paciente, sexo del paciente, ¿ya? Y revisar la orden que esté con letras legibles, edad del paciente, ¿ya? Y también número de teléfono del paciente, que son datos muy importantes. Una vez ya recepcionada esta muestra de orina, lo aconsejable es, con preferencia, procesar esta muestra de orina antes de 1 hora, ¿ya? Si nosotros no podemos llegar a procesar esta muestra de orina lo más antes posible, entonces tenemos que refrigerarla. Sabemos que el factor temperatura altera la reacción. Entonces, si nosotros la muestrita de orina agarramos, la refrigeramos, vamos a frenar la proliferación masiva de los microorganismos y se va a mantener nuestra muestra de orina. Pero máximo 1 hora o 2 podemos refrigerar. Después necesariamente tenemos que procesar esa muestra de orina. Si no la refrigeramos a temperatura ambiente, podemos mantenerla hasta 30 minutos. ¿Ya? Entonces tenemos que dar prioridad a estas muestras de orina. Entonces, una vez que empecemos a iniciar el proceso de la orina, también habíamos dicho de que tenemos 3 etapas. Una, que es el examen físico. Después tenemos el examen químico y el examen microscópico. Dentro del examen físico, habíamos hablado sobre los aspectos macroscópicos, que son color, olor, volumen, presencia de orina, presencia de espuma, ¿ya? El olor característico habíamos dicho que es sui generis. También tenemos orinas fétidas y orinas, podemos tener estas orinas fétidas ya sean por presencia de leucocitos, presencias de bacterias, ¿ya? En cuanto al aspecto, el aspecto puede ser límpido, turbio, puede ser lechoso, ¿ya? Dependiendo al contenido del sedimento urinario. Si es de aspecto límpido o es incoloro esta orina, puede deberse a que el paciente tenga una poliuria. Eso quiere decir que el paciente esté orinando con mucha frecuencia y no tenga una retención urinaria de 3 horas. ¿No ven? Entonces, generalmente el color de la orina es de color amarillo, no incoloro y tampoco un color amarillo intenso. Este color amarillo intenso puede deberse a orinas concentradas, ¿ya? Y cuando tenemos orinas concentradas, puede ser por una deshidratación, en pacientes con quemadura, en pacientes que no estén consumiendo bastante líquido, ¿ya? A los que tienen diabetes. Y también personas diabéticos, pacientes diabéticos. La turbidez de la orina, cuando la orina se presenta de aspecto turbio, no siempre es sinónimo de infección. Puede deberse a presencia de cristales, puede deberse a presencia de células, puede deberse a presencia de bacterias, puede deberse también a presencias de cilindros. Que eso lo vamos a ver en la tercera parte, que es el examen microscópico. Entonces, si primero hacemos el examen físico o macroscópico, registramos lo que es el aspecto color, volumen, y con el examen microscópico confirmamos realmente la cantidad del sedimento urinario. Después tenemos como segunda etapa lo que es el examen químico. Dentro de este examen químico, utilizamos lo que son las tiras reactivas. Aquí les muestro una imagen de las tiras reactivas. No sé si recuerdan cuando hicimos el examen general de orina en las primeras clases. Estas tiras reactivas ya son idénticas a los test de embarazo, si recuerdan en inmunología,
¿ya? O la reacción que hay, o se pone en contacto estas tiras reactivas con las muestras de orina, va a haber un viraje de coloración, ¿ya? Dentro de este examen químico, lo que hacemos es la determinación del pH, densidad, urobilinógeno, proteínas, cetonas, nitritos, la presencia de hemoglobina, presencia de leucocitos. ¿Ya? Cada parámetro se debe confirmar también con reactivos. Ya no podemos nosotros agarrar y observar la reacción de las tiras y reportarlo a ciegas. Sí o sí, cada parámetro debemos llegar a confirmar con los reactivos dentro del laboratorio. ¿Ya? Entonces, cada color de las tiras representa a un parámetro. Tenemos también, habíamos dicho, la densidad. ¿Qué es la densidad? Dentro de los valores normales de la densidad está entre 1.015 y 1.025. La densidad va a depender ya de la concentración de la muestra de orina. Si la muestra está muy diluida, entonces tenemos densidades muy disminuidas. Y si está muy concentrada, vamos a tener densidades altas. Cuando se presentan las densidades disminuidas, en el caso de una diabetes insípida e insuficiencia renal crónica, ¿ya? Y tenemos densidades altas en caso de deshidratación, diabetes mellitus, ¿ya? Aquí tenemos en esta imagen los valores normales de la densidad. En un recién nacido normalmente es de 1.012, en los lactantes 1.002 hasta 1.005. ¿Ya? En los adultos de 1.001 a 1.035. Y en los adultos con una ingesta normal de líquidos está entre 1.016 y 1.022. Aquí en esta imagen tenemos los volúmenes urinarios diarios normales en diferentes edades de paciente, ¿ya? Entonces, todos estos son valores normales. El volumen es un parámetro muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? El volumen que elimina la persona en cada micción que haga, o también cuando se llega a recolectar las orinas de 24 horas, ¿ya? Para hacer una microalbuminuria, para la determinación de proteína, para hacer un clearance de creatinina. Entonces esos parámetros nos sirven para poder evaluar el funcionamiento renal, el funcionamiento del riñón. El pH. El pH de la orina está entre 4.5 y 8. Ya generalmente cuando son orinas concentradas, ya tienden a ser orinas ácidas, ya por la misma concentración que tienen por ser la primera orina de la mañana. ¿Ya? Un punto que me olvidaba aclararles, si el paciente en la mañana se olvidó de recolectar la muestra, entonces se le debe indicar que tiene que tener una retención urinaria de 3 horas, ¿ya? Y recién puede recolectar la orina. A esa orina también se la considera como la primera orina de la mañana porque es representativa por el tiempo de retención que ha tenido, ¿ya? Pero si el paciente tiene una poliuria, o sea, está orinando con frecuencia cada 20 minutos, entonces ahí nuestra muestrita tiende a salir diluida. ¿Ya? Y si la muestra está diluida, entonces dentro del laboratorio nosotros reportamos como presencia de escasas bacterias o directamente una orina límpida, y siendo que mi paciente
tiene una cistitis, por eso está orinando con frecuencia. Entonces podemos nosotros estar reportando resultados falsos negativos. Entonces tenemos que interrogarle también al paciente, o si está tomando algún medicamento, quizás está consumiendo algún diurético, y ese diurético le va a hacer orinar con frecuencia, y eso nos va a llevar también a errores de laboratorio. No vamos a poder reportar los resultados reales del paciente. ¿Ya? Entonces, como les decía, las orinas, la primera orina de la mañana generalmente tienden a ser ácidas, ¿ya? También la presencia de proteínas conlleva a que nuestra orina o nuestra muestrita sean ácidas. Entonces tenemos que preguntarle, como les decía, interrogarle siempre al paciente el tipo de alimentación que lleve. Si dice ya he comido un churrasco, por ejemplo, en la noche, entonces sabemos que la carne tiene una alta concentración de proteínas. Entonces eso también va a llevar a una acidosis metabólica, ¿ya? En cuanto a las causas de un pH disminuido, ya como les había dicho, tenemos en casos de dietas altas en proteínas, aumento en el consumo o el catabolismo de las proteínas. ¿Ya? Y entre las causas de un pH aumentado, tenemos la cistitis por bacterias como los estafilococos, ya los proteus de todas las diferentes especies, que estas llegan a convertir la urea en el amoníaco, ¿ya? Y el amoníaco sabemos que agarra y da el aspecto amoniacal a la muestra de orina. Aquí tenemos en el examen químico, como les decía, en el examen químico se determinan lo que son los diferentes parámetros, como por ejemplo las proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, las presencias de hemoglobina y las presencias de nitritos. En cuanto a las proteínas, estas tiras reactivas determinan básicamente a la albúmina y no son sensibles a la globulina, ¿no? En algunos casos, la orina alcalina produce una sobreestimación de las proteínas. Por lo tanto, son falsos proteinurias. Al igual que la hematuria, que la hemoglobinuria y la mioglobinuria, todas proteinurias deben interpretarse a la luz de la densidad urinaria. Por ejemplo, una proteinuria de 0,3 gramos litros con una densidad de 1.058 no sería significativa, mientras que con la densidad de 1.001 una proteinuria sería importante la presencia o identificación de la presencia de la proteinuria. Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre que haya una relación, ¿ya? No podemos agarrar y reportar por ejemplo, una orina fétida y que no haya bacterias. Entonces no va correlacionado. Entonces siempre los tres parámetros, el examen macroscópico, el examen químico y el examen microscópico, tienen que ir relacionados, ¿ya? En el examen físico no podemos agarrar y decir abundante sedimento y en el microscopio no observamos nada. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta todos los parámetros y llegar a relacionarlo cada uno de ellos, ¿ya? Aquí tenemos, cuando hay presencias de proteínas, ¿cuáles son las principales causas de las presencias de proteínas? Generalmente hay una insuficiencia renal, ¿ya? Como por ejemplo en las enfermedades glomerulares, y se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de proteínas a nivel de los daños tubulares. Ya, si recordamos, habíamos hablado también que tenemos los túbulos renales, ¿no ves? Los distales, tenemos los nefrones. Entonces, en estos túbulos habíamos dicho que se llega o tienen la función de
absorber todos los analitos o todas las células que van a ser reciclados, ¿ya? Aparte de ser un filtro, los riñones, habíamos dicho que también tiene la función de reciclaje. Entonces, cuando de la sangre salen todas las impurezas, allá en el túbulo, en los túbulos renales, agarran y vuelven a filtrarse lo que son los leucocitos y vuelven a torrente sanguíneo. Los eritrocitos igual, agarran y vuelven a torrente sanguíneo porque pueden ser reutilizados. Las proteínas también. Y entonces, de esa manera, estos túbulos evitan que haya la eliminación de proteínas, de glucosa, de células en la orina, ¿ya? Entonces, si estos túbulos están dañados, entonces lo que no va a llegar a cumplir su función. Va a dejar pasar lo que son los eritrocitos, va a dejar pasar o liberar lo que son las proteínas. Entonces vamos a tener presencia de proteínas, presencia de eritrocitos, presencia de leucocitos en la orina, que normalmente no debería haber, ¿ya? Si hay presencia de los eritrocitos en la orina, normalmente habíamos dicho que los valores normales es de 1 a 2 células por campo, pero si hay más, entonces tenemos que tomar una alerta ahí. ¿Hay alguna deficiencia? ¿Hay algún problema? ¿Ya? Si hay presencias de proteínas. Las presencias de proteínas en la orina son mínimas, que son indetectables. ¿Ya? Pero si las tiras reactivas llegan a detectarlas, significa que los valores de estas proteínas están más altos del valor mínimo detectable. Y eso no es un buen diagnóstico, ¿ya? Eso no es bueno. Entonces, en estos casos hay sospecha de que haya, por ejemplo, un cálculo renal, que haya un quiste renal o que haya una inflamación, ¿ya? Que haya algún tipo de alteración a nivel del tracto urinario, a nivel de los riñones. Es ahí donde agarra el médico y nos pueden llegar a solicitar lo que son también las orinas de 24 horas para la identificación de las proteínas, las microalbuminurias o fracciones de las proteínas. Habíamos dicho que estas tiras solamente son pruebas cualitativas y no así cuantitativas. O sea que podemos reportar positivo, negativo, ¿ya? Para estas tiras, si nosotros agarramos las tiritas, sacamos del frasco y tocamos las almohadillas que están ahí donde en la anterior diapositiva le mostré, donde están los diferentes colores, podemos llegar a contaminarla. ¿Ya? En algunos laboratorios agarran y las fraccionan las tiras, las dividen en dos, y eso no está permitido. ¿Ya? Lo correcto es utilizar una tira por paciente, porque si nosotros agarramos y fraccionamos esa tirita, la tijera, por ejemplo, puede estar contaminado y contaminamos nuestra almohadilla, contaminamos nuestras tiritas, y al hacer reaccionar con nuestra muestra, puede haber un resultado falso positivo, ¿ya? Si es que marcara, por ejemplo, proteínas, nosotros tenemos que agarrar y confirmar en laboratorio, ¿ya? ¿Y cómo lo confirmamos? Agarramos orina en el tubito, centrifugamos, ¿ya? Una vez centrifugamos, el sobrenadante, agarramos en otro tubito, colocamos 2 ml del sobrenadante de la orina y colocamos gotitas de lugol. Si se forma un anillito de color verde, entonces evidentemente hay presencia de proteína, pero no nos indica la fracción de la proteína. ¿Qué tipo de proteína? Solamente identifica presencia de proteínas. Entonces, para saber qué tipo de proteína, si es alfa, si es beta, tenemos que solicitar al paciente una orina de 24 horas para hacer la determinación de las fracciones de proteína, ¿ya? Dentro del laboratorio también tenemos reactivos para identificar la presencia de proteínas. ¿Ya? Generalmente vienen reactivos diferentes a los que se ocupan para la determinación de las proteínas en sangre.
Ya estos reactivos se utilizan para determinación de proteínas en líquidos, ya líquidos cefalorraquídeos y muestras de orina. Entonces, igual que procesar una glucosa en sangre, se utiliza 50 microlitros de la muestra, de la orina centrifugada, y 1 ml de reactivo. Incubamos 5 minutos a baño María a temperatura ambiente y hacemos la lectura. Entonces así podemos determinar la concentración de proteína presente en nuestra muestra de orina. Entonces eso serían ya procedimientos o pruebas cuantitativas. Ahí sí podemos saber la concentración de la proteína. Pero con las tiritas no sabemos qué concentración de proteínas son. Solamente sabemos si hay proteínas, presencia de proteínas, positivo o negativo. Nada más. ¿Ya? Ahora, si nosotros tenemos presencias de proteínas en la orina, generalmente en sedimento urinario, hay presencia de cilindros. Entonces, siempre tenemos que ir relacionándolos, ¿no ves? Ya, estas tiritas, al igual que los test de embarazo, están constituidas ya por un papel reactivo, ya un papel absorbente, y está protegido por encima con una mallita, ya, y por debajo es una hoja de plástico. No sé si se acuerdan cuando han manipulado las tiritas en laboratorio, porque estas pruebas ya las hemos hecho dentro del laboratorio, ¿no es? En clase. Ya, entonces, una vez que hemos introducido las tiras de orina a la muestra, sacamos, escurrimos el excedente, esperamos 1 o 2 minutos para que se produzca la reacción y recién hacemos la lectura. Pasados los 3 minutos, o si dejamos la tira de orina y nos olvidamos leerla, tenemos que volver a introducir otra tira en la orinita, porque puede haber cambio de viraje, y tenemos que agarrar y manipularlas bien, estas tiritas, introducirlo en forma vertical, sacar, y en forma horizontal, sobre un papel absorbente, agarrar y eliminar el excedente. Ya no en forma vertical, porque si lo hacemos en forma vertical, de un color al otro puede haber contaminación y nos lleva a resultados falsos positivos. ¿Ya? Entonces tenemos que manipular con mucho cuidado esas tiritas. Después el otro parámetro, presencia de glucosa en orina. Igual, la presencia de glucosa en orina no es normal, ¿ya? Si tenemos presencia de glucosa de orina, significa que el paciente no, o sus nefrones no están absorbiendo correctamente el azúcar, ¿ya? Entonces, o el paciente es diabético, ¿ya? Hay generalmente presencia de glucosas en las orinas en pacientes diabéticos, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, o también la diabetes gestacional, ¿ya? Hay casos donde el paciente agarre y tenga una glucosa normal en sangre y en orina está liberando está eliminando moléculas de glucosa, ¿ya? Entonces, siempre dentro del laboratorio se trabaja coordinando una área con otra. Si a nosotros en uroanálisis nos marca nos marca glucosa en la orina, necesariamente tenemos que agarrar y confirmar también con el reactivo. ¿Y cómo lo hacemos? Agarramos igual una orina en un tubito, centrifugamos, y el sobrenadante colocamos 1 ml de la orina centrifugada en un tubito, 10 microlitros, ¿ya? De la orina, y 1 ml del reactivo de glucosa. Esperamos 5 minutos a 37 grados ya en baño María y observamos la reacción, ¿ya? De esa manera confirmamos realmente que haya presencia de glucosa en la orina. Y tenemos que pasar los datos siempre al área de química sanguínea, ¿ya? No podemos nosotros agarrar y que allá en química sanguínea estén reportando una glucosa de 200 y nosotros orina
no hay presencia de glucosa. Entonces, el médico eso llega a observarnos, ¿ya? ¿Cuándo o desde cuándo hay presencia de orina, de la presencia de glucosa en orina? Ya nosotros tenemos un umbral renal. El umbral renal es la concentración máxima que puede filtrar los riñones, ya la concentración máxima de glucosa que llega a filtrar los riñones. Y este umbral renal es de 160 miligramos decilitro. Eso quiere decir que si mi paciente en sangre tiene una glucosa mayor a 160 miligramos de glucosa, necesariamente en orina tiene que marcarnos glucosa. ¿Ya? Si mi paciente está con 120 o 130 de glucosa en sangre, entonces en orina puede ser indetectable. Pero si mi paciente está con unos 200, 300 de glucosa en sangre, sí o sí nos tiene que marcar glucosa en la orina. Pero si mi paciente tiene una glucosa de 80, 90 y me marca en la orina glucosa, hago con el reactivo, confirmo y me da positivo, entonces tengo que buscar la causa. Puede ser que mi paciente haya manipulado mal el frasco, puede ser que mi paciente haya tomado su muestra por emergencia. Hay pacientes, y hay que tomarlo muy en cuenta eso dentro del laboratorio. Hay pacientes que se olvidaron comprar su frasco de orina. Agarran y lo primero que hacen es agarrar un frasco, el primer frasco que pillen en casa, supuestamente lo lavan, lo desinfectan, y muchas veces agarran y lo recolectan en frascos de mermelada. Entonces, recolectan su muestra de orina, saben los pacientes que en laboratorio les vamos a rechazar esa muestra. Agarran antes de llegar al laboratorio, compran su frasquito y lo trasvasan la muestrita y nos llega, la muestrita nos llega al laboratorio en perfectas condiciones, en el frasco adecuado y todo aquello, ¿no ves? Entonces, sin embargo, en el momento del procedimiento de la muestra, ahí recién hay una alteración, vemos esa falla, no hay una buena coordinación, ¿ya? El área de la orina con el área de química sanguínea. Entonces nos tiene que llamar la atención. En este caso, necesariamente tenemos que pedir una nueva muestra de orina al paciente, ¿ya? Si es posible, agarrar y prestarle el baño ahí de laboratorio y decirle que ahí recolecte. Verificar primero el frasco, en qué tipo de frasco lo va a recolectar esa muestra el paciente, ¿ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en los reportes de estos resultados, ¿ya? Y en caso de los niños, agarran y tenemos que indicarles, ya sean niños o niñas, que tienen que comprarse su bolsita, su recolector de orina, asearla igual con agua, usar una toallita seca, no toallas húmedas, colocarle la bolsita. Los niños generalmente se sienten incómodos cuando están colocados esta bolsita del recolector de orina, ¿ya? Y no hacen pipí. Entonces es un poco difícil obtener la muestra. Entonces, en este caso, tenemos que indicarle a la mamá que tiene que estar preparado ahí con sus 2 o 3 bolsitas que tiene que comprarse. Entonces, le coloca una bolsita al niño. Máximo puede estar colocado 1 hora. Si el niño no hace pipí, no se puede recolectar, no pudo recolectar la mamá en 1 hora esa muestrita, entonces tiene que retirar esa bolsita, porque esa bolsa ya está contaminada. Lo retira ese colector de orina, desecha, tiene que volver a hacer un aseo al niño y volver a colocarle un nuevo recolector de orina. Una vez que recolecte la orina del paciente, del niño, esa bolsita tiene su adhesivo, tiene que doblar y pegar el adhesivo y bolsita y todo colocar dentro del frasquito de la orina y traerlo hacia el laboratorio. Entonces nosotros en laboratorio lo que hacemos en la fase analítica es agarrar, destapar ese frasquito, sacar la bolsita y
recién fraccionarla esa muestrita directo de la bolsita, ¿ya? Hay mamás que agarran, recolectan la orinita del paciente en el colector de orina y agarran el frasquito y lo trasvasan en el frasquito. Entonces, eso se debe evitar porque ahí hay riesgo de contaminación. Y lamentablemente, pues, como les digo, en la fase preanalítica es muy importante la calidad de la muestra del paciente, porque ahora de todos los casos que hay de trasplantes renales, la mayoría se debe a antibióticos mal utilizados. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, si mi paciente ha recolectado mal su muestra, me trajo orina contaminada y en la fase analítica nosotros trabajamos mecánicamente, agarramos y reportamos infección urinaria. Sin embargo, mi paciente no tiene una infección urinaria, sino ha sido una mala calidad de la toma de la muestra, ¿no es? Entonces, nosotros reportaríamos como una infección urinaria y el médico, ¿qué es lo que hace? Uso de antibióticos. Ah, infección urinaria, antibióticos. Y los antibióticos sabemos que tienen también sus consecuencias, sus reacciones adversas, tienen su grado de hepatotoxicidad también, ¿no ves? Peor si se trata de un niño. Entonces, lo que hace es utilizar, o lo que logramos hacer es el mal uso de antibióticos. El uso de antibióticos innecesarios, ¿ya? Y eso sí o sí también, quiera sea o no, llega a afectar a lo que son el sistema urinario a nivel de los riñones, ¿ya? Entonces esas cositas tenemos que tomar muy en cuenta dentro del laboratorio. Darle siempre las instrucciones necesarias al paciente. Ya, entre las causas más frecuentes, les decía, de hiperglicemia, presencia de glucosa en la orina, es una diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, y también otros trastornos endocrinos, ¿ya? El uso de los anticonceptivos también hace que aumente lo que son las cetonas y lo que son la presencia de glucosa en sangre. En mínima concentración, no máxima. Por eso no es algo significativo, ¿ya? Por eso el doctor, o cuando a veces recepcionamos la muestra, tenemos que preguntar siempre al paciente si está tomando algún tipo de antibiótico, si está tomando algún tipo de medicamento, ¿ya? Y eso siempre debemos agarrar y reportar. Es muy importante tener un diálogo con el paciente, ¿ya? Que si el paciente ha comido remolacha, por ejemplo, nuestra orina va a ser de color medio rojo. Y en nuestra tira no hay hemoglobina, no hay presencia de eritrocito. Pero si yo no interrogué al paciente, si no preguntamos al paciente, entonces nos va a llevar a dudas. Vemos en el microscopio, no hay eritrocito, ups, decimos, ¿qué pasó aquí? Si mi orina tiene color rojo y no hay sangre. Hay muchos casos donde, por ejemplo, los eritrocitos están lisados. Colocamos las tiritas y nos marca la hemoglobina, ¿ya? Porque al lisarse los eritrocitos, o sea, al romperse estos eritrocitos, hay liberación de la hemoglobina y esta hemoglobina va a reaccionar con mi tira reactiva, entonces mi tira me puede marcar, yo en microscopio no observo nada de eritrocito, entonces tengo que buscar los eritrocitos fantasmas, se denominan a eso. ¿Ya? Los eritrocitos fantasmas se observan en el microscopio como un anillito redondito, que al mover el micro tornillo, observamos así como unos anillitos refringentes, pero a duras penas se los ve allá en el fondo. Entonces esos son los eritrocitos fantasmas. Con eso nosotros agarramos y confirmamos realmente que hubo o hay presencia de estos eritrocitos, ¿ya? Tenemos que interrogar siempre al paciente si está menstruando o no, porque la presencia de los eritrocitos puede deberse, ¿ya? A la menstruación, puede deberse a presencia de quistes, puede deberse a presencia de cálculos renales, ¿ya? Puede deberse a inflamación del tracto urinario, ¿ya? Entonces,
tenemos que siempre interrogarle todas estas cositas al paciente, ¿ya? En cuanto a las cetonas, estas cetonas, el incremento del metabolismo de la grasa corporal da también por resultado un aumento de la concentración de los cuerpos cetónicos en la sangre, que subsecuentemente pueden aparecer en la orina. ¿Ya? Entonces, como les decía, es muy importante también informarle al paciente. Si mi paciente ha consumido alimentos ricos en grasa, o sea, ha ido a un churrasco en la noche, y como a todos les gusta la parte más gordita, entonces al otro día tiene un examen general de orina, nos va a traer su muestrita de orina, segurito nos va a marcar cetona, ¿no? Entonces, y puede ser un resultado falso positivo, ¿ya? Porque eso no es un mal diagnóstico para el paciente, sino es debido a la dieta. Y nosotros en laboratorio podemos revelar cetonas positivos. Y sin embargo, en la tarde o a las 24 horas, el médico le dice al paciente, no, quiero que me repita este examen general de orina. Y resulta que el paciente otra vez trae su orinita y ahí salen cetonas negativos. Entonces, ¿qué está pasando? Dice. Hasta el médico mismo se ve, no se ve, digamos, no hay una relación con la clínica. Eso es lo que más reclaman los médicos. Entonces, por eso es muy importante interrogarle al paciente qué tipo de dietas lleva, qué está consumiendo, ¿no? Y eso ya es en la fase preanalítica. Ya si en la fase preanalítica es una secretaria la que recepciona la muestra, entonces estamos nosotros para agarrar y capacitar a nuestro personal, ¿ya? Y darle siempre las instrucciones adecuadas al paciente, que el paciente generalmente antes de ir al laboratorio, antes de traer sus muestras, pasa por laboratorio a recoger sus frasquitos, que en algunos laboratorios dan los frascos, ¿ya? Entonces ahí se le debe dar las instrucciones adecuadas al paciente. En cuanto a los pigmentos biliares en la orina, ya habíamos mencionado que también las tiras nos ayudan a identificar la presencia o ausencia de bilirrubinas y urobirinógenos, ¿ya? Estas bilirrubinas y urobirinógenos son los pigmentos, ¿ya? Si recordamos, tenemos las bilirrubinas directas, las indirectas y las totales, ¿no ves? Entonces las directas son las que son solubles y las indirectas las insolubles. Y entonces en la orina normalmente lo que hacemos es la identificación de las bilirrubinas directas, ¿ya? Si hay presencia de bilirrubinas o de estos pigmentos en la orina, también tenemos que agarrar y llegar a confirmar con los reactivos dentro del laboratorio. Ya no podemos agarrar, poner las tiras y reportar positivo. Cuando nuestra orina es de color naranja intenso o un color medio verdoso o un color oscuro, ¿ya? Medio turbio, entonces esto, perdón, no turbio, sino es un color opalescente, a ver, con un color oscuro, ¿ya? Y el aspecto puede ser límpido. Entonces, esto significa de que el paciente puede tener un daño hepático, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, tiene una hepatitis, generalmente sale esa orina naranja intenso, medio verdoso, y es por la presencia de la bilirrubina. ¿Ya? Ese es el color característico cuando hay daño hepático, ¿ya? Y no así por daños renales. Entonces, más estos pigmentos llegan a ser por daños hepáticos. En cuanto a la hematuria, es la presencia de la hemoglobina en la muestra de orina, ¿no ves? Ocurre en las hemólisis intravasculares, crónicas o episódicas. La hemoglobinuria paroxística nocturna, en las posttransfusionales también por incompatibilidad de grupo. ¿Ya? Esto también puede haber presencia de eritrocitos después de la transfusión, si es que se le hiciera una transfusión de un grupo sanguíneo incorrecto al paciente, ¿ya? Por una anemia hemolítica. Si recordamos, una anemia hemolítica les había dicho que es
la descripción de los eritrocitos, ¿no es? Puede ser por una incompatibilidad del grupo sanguíneo, o también cuando la mamá es, por ejemplo, un RH negativo y el bebé es un RH positivo, entonces puede haber la anemia hemolítica, ¿no es? También hay anemias hemolíticas medicamentosas, ¿ya? Si se debiera a esto, el paciente generalmente tiene que llegar a suspender lo que es el uso del medicamento que está ocasionando esta anemia hemolítica, ¿ya? Entonces, después tenemos las presencias de nitritos, ¿ya? Estos nitritos ya se debe a la presencia de las bacterias. Generalmente nosotros agarramos y eliminamos nitratos en lo que es en las muestras de orina, ¿ya? Y las bacterias lo que hacen es desdoblar a los nitratos en nitritos. Y las tiras reactivas lo que hace es capturar, ¿ya?, a estos nitritos. Si no hay bacteria, no va a haber ese desdoblamiento de nitratos a nitritos, entonces en las tiras no va a haber una reacción positiva, ¿ya? Y generalmente cuando hay presencia de bacterias, el olor característico es fétido de la muestra de orina, ¿ya? Entonces eso sería en cuanto a lo que es el examen químico de las orinas, ¿ya? Y la última parte sería lo que es el examen microscópico de la muestra de orina. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Hola, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, doctora. Ya. En la última clase que hemos tenido, han sacado fotos sobre la presencia de eritrocitos, levaduras, ¿se acuerdan? Sí. Ya, esas fotitos, no sé si la pueden compartir con todo su grupo para poder repasar, para que lo vean. Es que si yo subo PowerPoint, voy a subir, digamos, de Atlas, ¿no ves? Y no es lo mismo que verlo directamente en el microscopio. Entonces, para que puedan ayudarle a sus compañeros a que diferencien cuándo es una levadura, cuándo es un leucocito. ¿Sí? ¿Lo pueden subir esas imágenes? Se los compartimos por WhatsApp ese día que pasamos laboratorio de cada una. Ah, ya. Ya, está perfecto. Una por una. Ya. Entonces, yo les voy a volver. ¿Cómo están haciendo sus clases? ¿Están respetando los horarios? Sí. Ya. Entonces, yo les voy a volver a mandar en qué otro horario y qué día vamos a pasar nuevamente las clases. Vamos a ir continuando, vamos a tratar de nivelarnos con la teoría. ¿Ya? Ya. Bueno, nos vemos entonces. Se cuidan. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.